Listo. Muy buenas tardes a todos y todas. La idea de hoy es hacer una revisión rápida de lo que fue el taller el día de ayer. Aprovecho de disculparme por no estar presente y por tener que hacer esta clase virtual. Lamentablemente el miércoles sufrí una lesión en la rodilla, aparentemente nada grave, pero me impidió ir a la universidad el día jueves y miércoles. No sé, para comenzar, no sé si tuvieron algún problema con algún ítem en particular del taller. No sé si hubo alguna parte que les haya complicado un poco más, o si algún ejercicio que les gustaría que resuelva directamente, sino para ir revisando uno a uno rápidamente cómo se resolvía, el resultado. De todas formas, la pauta está disponible en el aula ya. Al menos un borrador, rápidamente para poder tener las respuestas. Posteriormente se podrá realizar algo un poco más ordenado. Ok, me dicen por una parte con el segundo ítem la primera pregunta y los últimos dos y el 5 que era muy largo. Ok, entonces, segundo ítem de la primera pregunta sería este. Ah, la primera pregunta del segundo ítem, este. Ya. Entonces vamos a ver el desarrollo. Este ejercicio era relativamente parecido a uno que habíamos hecho en clases. La diferencia es que, bueno, obviamente el circuito era distinto y aquí nos pedían obtener la tabla de verdad y la función lógica simplificada, ¿ya? Pero para eso sí o sí teníamos que partir desde el circuito, ¿ya? Aquí está. Entonces, lo primero que nosotros debiésemos hacer, aquí se plantea directamente cuánto es la función. Lo que nosotros aquí primero debiésemos hacer, déjenme que le saco un copiar imagen, la vamos a llevar a una pizarrita acá. Ahí. Entonces, acá lo primero que hay que hacer es ir sacando cuánto es cada una de las variables que van entrando, saliendo de cada compuerta, y con eso obtener cuánto es la función. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que entrar que entra A, acá está saliendo A negado. Este B va a estar entrando también aquí, y va a estar entrando a esta puerta XNOR. Aquí tenemos C, lo que sale es C negado, que es lo que mismo que va entrando acá, y que va a ir entrando a esta compuerta. Y este sería directamente D. Después aquí, esta es una compuerta XOR, esta es una compuerta XOR, que lo que hace es que para dos entradas, su salida, que la vamos a representar como X, es una suma exclusiva. ¿Ya? Y esta suma exclusiva al final lo que hace es el primero sin negar por el segundo negado más el primero negado por el segundo sin negar. Obviamente, si lo hacemos al revés no hay ningún inconveniente. Entonces, aquí lo que está saliendo es precisamente A suma exclusiva con B. Voy a poner el lápiz mejor, lo voy a poner un poquito más, menos grueso. Ahí. ¿Ok? Entonces, A suma exclusiva con B. Aquí tendríamos una B, que sería una suma exclusiva con C negado, pero esta suma exclusiva a su vez va negada. Y acá también tenemos, esta es una compuerta NOR, que aquí tendríamos C negado más D, pero esto estaría negado. Desde acá, aquí tenemos una compuerta AND, aquí lo que estaría saliendo es A suma exclusiva con B, y esto estaría multiplicado por B suma exclusiva, perdiendo la práctica con las clases virtuales, suma exclusiva con C y esto negado. Y después, finalmente, entonces, la función sería A más B, que sería lo que tenemos aquí. Esto tiene que ser suma exclusiva. Esto también, suma exclusiva, con B más C negado, suma exclusiva. Y esto entra nuevamente a otra suma exclusiva, a otra compuerta
XOR, suma exclusiva, con C negado más D, y todo esto negado. ¿Ya? Esa era la expresión, y es directamente en la parte de la pauta. Vámonos acá a la pauta para que vamos corroborando una cosa con otra. Es lo que se tiene aquí. Aquí nos faltó que era un A negado. Aquí, como está esta negación acá, teníamos que tener este A negado acá. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros obteníamos la primera función, que era después con la que teníamos que trabajar. ¿Hay alguna duda hasta ahí, en ese punto? Voy a mover un poquito la cámara. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Una vez que nosotros obteníamos esta función, como sale acá en la pauta, teníamos que empezar a desarrollarla un poco. Lo que se plantea acá es que se va a ir desarrollando parte por parte, ¿ya? O sea, esta función se va a desarrollar un poquito para llegar a esta suma exclusiva, esta función se desarrolla un poco para llegar a esta suma exclusiva, y esta función se desarrolla un poquito para llegar a esta suma exclusiva. ¿Ok? Al llegar a esta función de esta forma, lo que se hace es que me queda una función en donde se está multiplicando dos términos, o sea, F1 y F2, y esto se hace en una suma exclusiva con F3. Entonces se va evaluando por parte la función. Es una manera mucho más rápida de poder hacerlo. ¿Podríamos haber expandido toda la función para también encontrar la tabla de verdad? También podríamos haberlo hecho. Podríamos haber directamente sacado el resultado de esta o de la que está acá con F1, pero lo que se plantea acá es trabajar un poquito la expresión para que me quede directamente una expresión sencilla de evaluar. O sea, aquí esta es una compuerta XNOR, esta es una compuerta XOR, y esto es C por D negado, ahí no había mucho más que hacer, pero la idea es que me quedaran todo multiplicación para yo poder evaluar cuando la función me evaluaba como 1 y cuando me evaluaba como 0. Como es una multiplicación de estos dos términos, si uno de estos es 0, forzosamente esta multiplicación va a ser 0 y después sería 0 suma exclusiva con la función f3, que ya sabíamos cuánto es. Como les digo, es una forma más rápida quizás, si es que no quería pasar por el proceso de tener que expandir por completo la función, pero que también se podía hacer y que si uno lo hace de manera correcta, llega al mismo resultado. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Entonces, una vez que tenemos la tabla de verdad, para encontrar la función mínima, podíamos rápidamente hacer un mapa de Carnot para poder encontrar cuánto es nuestra expresión mínima. Desde mi punto de vista, la manera más recomendable era hacerlo a través del mapa de Carnot, porque nos asegurábamos que sí o sí llegábamos a la expresión mínima. ¿Ya? Ahora, fíjense que yo sí o sí tengo que obtener la tabla de verdad y la función lógica simplificada. Como me están pidiendo ambas cosas, la tabla de verdad no la puedo omitir de ninguna forma. ¿Ya? Pero no necesariamente tendría que haberlo hecho en ese orden. O sea, alguien podría haber tomado esta función, ¿ya? Haber hecho la función completa, grande, haberla trabajado mediante álgebra de Boole, haber llegado a la expresión mínima y en base a la expresión mínima llegar a la tabla de verdad. También es válido. Aquí no hay como una sola forma de hacerlo, sino que podríamos haber tomado cualquiera de los dos caminos. Y cualquiera de los dos caminos nos habría llevado a lo correcto. ¿Ok? ¿Alguna duda con este ejercicio? Después, el segundo, los últimos dos, y después revisamos el 5 y vemos si hay alguna otra duda adicional. Los últimos dos nos dice que, usando mapa de Carnot, nos pide simplificar la función f1, obteniendo las expresiones sub y post mínimas. ¿Ya? Recuerden que muchos de estos ejercicios son largos. Ya. ¿A cuáles unos y ceros te refieres? ¿A los de las columnas f1, f2 y f3? Ya, lo que se hace en la pauta es que nosotros acá tenemos, cuando obtenemos la función, tenemos tres términos distintos. Tenemos A negado, suma exclusiva con B, tenemos B, suma exclusiva con C negado y todo eso negado, y luego tenemos otra suma exclusiva.
lo primero que hacemos es a cada uno de estos términos lo dejamos como una función independiente. Decimos, esta función está compuesta de f1, que es esta expresión, f2, que es esta expresión, y f3, que es esta expresión. ¿Con qué objetivo hacemos eso? Porque lo que se hace es decir primero, ok, f1, ¿cuándo f1 es 1 y cuándo f1 es 0? Evalúo por completo la tabla de f1, que es simplemente a, suma exclusiva con b, y todo eso negado, ¿ya? Porque llegamos a esta expresión. Luego, para f2, hacemos lo mismo. Vemos cuándo nos evalúa como 1 y cuándo nos evalúa como 0. La siguiente columna hace directamente la multiplicación entre ambas. f1 por f2. 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. ¿Para qué hace eso? Porque la expresión que nosotros tenemos acá es f1, que sería este. Voy a copiar esto un momento aquí, a ver si en la pizarra quizás queda más claro. Acá, por ejemplo. Esto lo puedo... Esta es nuestra expresión y lo que nosotros hicimos fue decir, ok, entonces esta función está compuesta por este f1, este f2 y este que sería f3. Entonces la función f yo la estoy escribiendo implícitamente como f1 por f2 y esto suma exclusiva con f3. Entonces lo que se hace es evaluar cuándo f1 me da 1, cuándo f1 me da 0, cuándo f2 me da 1 me da 0, cuando la multiplicación de ambos, que sería esta columna, me da 1 me da 0, y luego, como ya este valor lo conozco, hago la suma exclusiva de esto con f3. Y ahí voy obteniendo la tabla de verdad, que es una forma un tanto más rápida que expandir toda la función y después de expandirla, encontrar la tabla de verdad. O sea, al final lo que se va haciendo es la operatoria por parte, en vez de hacer la operatoria completa. Esto es lo que yo les había comentado en clases de que uno en principio puede agregar todas las columnas que uno desee, si es que le sirve para ordenarse un poco más, para simplificarlo, etc. Lo que se evalúa es la tabla de verdad, que sería esta, pero yo puedo agregar todas las columnas que desee. No sé si queda un poquito más claro ahí. Ah, es que la suma exclusiva tiene su propia tabla de verdad. De hecho, voy a entrar acá al aula. Si es que ustedes, por ejemplo, con la suma exclusiva tenemos dos opciones. La primera, que quizás sería la más sencilla, es derechamente irse al formulario. Vamos a abrir acá el formulario que recuerden que va a estar disponible para la prueba. Yo creo que lo más probable es que lo proyectemos para no gastar tantas hojitas, pero lo más probable es que esté proyectado. Déjenme buscar dónde está. Aquí está. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ambas sumas exclusivas. Para la XOR, que es suma exclusiva, la otra es la XNOR, que es suma exclusiva negada, evalúa como 1 cuando las entradas son distintas, y evalúa como 0 cuando las entradas son iguales. Entonces, de esa forma yo puedo evaluar cuánto es la salida de una puerta XOR, y en el caso de una puerta XNOR, evalúa como 1, al contrario, cuando ambos son iguales, y evalúa como 0 cuando ambos son distintos. Entonces, esta aplicación, o esta función booleana, es la que se está aplicando directamente en AB acá, con F1. Porque nosotros acá tenemos A, suma exclusiva con B, aquí debería haber faltado una... Vamos a corregir eso, debería haber faltado una negación, porque acá está negado. Entonces sería una XNOR, ¿correcto? Sería una XNOR, y nosotros vamos viendo como A con B son iguales, aquí son 0, 0, la XNOR me evalúa como 1, porque nosotros vimos este formulario, nosotros vimos que acá en la XNOR, si ambos números son iguales, la salida es 1. ¿Ya? Lo mismo que después con la XOR, fíjense que la XOR va siendo un tanto diferente a la XNOR, y después lo que se hace es multiplicar cuánto da el resultado de cada uno. ¿Ya? Esa es una opción, y la otra opción es que nosotros la suma exclusiva la expandamos. Esta suma exclusiva se expande de esta forma: el primer término negado por el segundo sin negar, más el primer término no negado por el segundo negado. Podemos expandirlo de esa forma y evaluar, o podemos evaluarlo directamente con su propia tabla de verdad. Cualquiera de las dos
me va a servir y voy a llegar al mismo resultado. Perfecto. Entonces, por lo general la XNOR o la XOR tiende a ser la compuerta lógica que complica un poco más porque no es tan directa, ¿ya? El segundo ejercicio, bueno, nos daba una función que sería esta, que nosotros directamente podíamos saber que era una función que tenía 5 variables, porque llegábamos hasta el número 30. Y como era una función en max terms, nos estaba dando la posición de los ceros, ya sea en el mapa de Carnot o en la tabla de verdad. Entonces, como nos da la posición de los ceros, para poder sacar la función pos, solamente trabajo con los ceros, y para sacar la función en sub, solamente trabajo con los unos. Entonces, en el caso de sacar la función en pos, teníamos solamente dos mapas, o dos grupos, perdón, que eran entre mapas, que sería este naranjito y este rojo que está acá entre 4. ¿Ya? El resto eran solamente mapas que estaban entre ellos y de esa forma llegábamos a la expresión, que sí, las expresiones acá eran un tanto largas. Y después para sacar el SOP teníamos que trabajar con los unos, donde también nos quedaban a un par de grupos que eran entre mapas y otros grupos que eran solamente con un mapa. Acá lo importante que hay que tener siempre claro es que en base a esta función, yo puedo pasarla directo al mapa de Carnot para simplificar, o puedo quizás pasarle una tabla de verdad porque me puedo ordenar mejor de esa forma. No es 100% necesario que pase a una tabla de verdad porque yo en realidad lo que necesito es usar mapa de Carnot, pero el mapa de Carnot lo tengo que usar sí o sí, porque de hecho el ejercicio es explícito en decir utilizando mapas de Carnot, ¿ya? Entonces, este ejercicio yo creo que la complejidad está, bueno, en que es largo, como ustedes indican, y que habían algunos grupos que eran entre mapas, y eso a veces cuesta un poco más poder verlos. Ahora, recuerden que el taller es más largo y es más complejo que la prueba, ¿ya? Eso no lo pierdan de vista porque el taller está pensado para ser resuelto por 5 personas, mientras que la prueba está pensada para ser individual. Entonces, por eso puede que hayan sentido algunos ejercicios que son un tanto más largos, pero es porque el taller en sí está pensado para que sea resuelto en grupo, ¿ya? No sé si hay alguna duda en específico con el último ejercicio. Respecto a estos problemas, que era todo lo que es el ítem 1, eran preguntas de respuesta relativamente rápida obviamente, y que acá ustedes, tal cual la prueba, pueden adjuntar solamente el resultado si ustedes quieren, o pueden adjuntar su desarrollo, pero es completamente opcional. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Por ejemplo, mira, yo veo esto, rápidamente sé cuánto es la resta de este. Lo hice, no sé, en un mamarracho, no voy a presentar el desarrollo. No hay problema. Pero si el resultado está incorrecto y no hay desarrollo, obviamente que no puede haber puntaje por un desarrollo que no hay. Dígame. La pregunta 5, esta. Ya. Eh, ¿Qué cosas hacían con hexadecimal? A ver, debe estar acá en la pauta. Esto. Esto lo hacían con hexadecimal, que era pasar el número binario, lo pasan a hexadecimal, y después, o sea, el número decimal lo pasan a hexadecimal y después de hexadecimal a binario. Ya. Hubo una clase que nosotros revisamos esto, no le dimos tanto énfasis, pero acá lo que hacen es, este número decimal lo pasan a hexadecimal. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Multiplican por 16 y lo van pasando a hexadecimal. Y después del hexadecimal lo pasan a binario. De la misma forma en que nosotros vimos la conversión, cada bit se agrupa en 4. ¿Es más rápido de hacerlo? Sí, genera una diferencia, pero no es la única forma, ¿ya? ¿Cómo tendríamos que hacer esto acá? Nosotros tomaríamos este número decimal que está acá y lo iríamos pasando a hexadecimal, multiplicando por 16. Multiplico por 16 y veo cuánto me da. ¿Okay?
Ya, me da ese número. El siguiente número, el resultado que lo vuelvo a multiplicar por 16, me da ese número. El resultado lo vuelvo a multiplicar por 16, me da ese número. ¿Cuáles van a ser los números en hexadecimal? Todos estos que están acá. Todos estos, los primeros que me quedan a la izquierda, son los números en hexadecimal. Cuando aquí anoto una B, por ejemplo, esto quiere decir que se sobrepasó mucho. Esto está representando al número, la B es el número 11. Entonces la B está representando a ese número. Porque si yo multiplico este 6,68, bla, bla, me da 11,6 tanto. Entonces, en los números binarios, recuerden que lo que nosotros hacíamos era, si me daba un 1, tomaba solo la parte decimal. Acá fíjense que muchas veces estamos haciendo lo mismo. Esto por 16 me da 3, y tanto. En el siguiente solo tomo la parte decimal. Y me queda ese número y se empieza a leer desde aquí. Y después eso lo pasamos a binario. ¿Es más rápido? Yo creo que sí, es más rápido. Ahora, no es la única forma, yo también podría haber pasado este número directamente a binario. ¿Ya? ¿Queda claro? Ya, recuerden, cualquiera de las dos formas. Y esto de pasarlo a hexadecimal y después a binario, lo pueden usar en cualquier caso, o sea, no solo acá. Se puede hacer, incluso se podría hacer con octal y después a decimal, etc. O sea, después a binario o etc. Los otros ejercicios, este primer ejercicio, donde teníamos que multiplicar, pedía representar el resultado en 16 bits y el resultado directamente nos daba en 16 bits. ¿Ya? De hecho, ahí están 4, 8, 12 y 16. ¿Ya? El segundo es un ejercicio que, si ustedes revisan pruebas o talleres anteriores, siempre lo hemos puesto, porque ¿cuál es la trampita que tiene este? Que hay que leerlo bien, porque dice, ¿cuál es el resultado de restar este número a este número? Entonces, al final es este número menos ese. ¿Qué es lo que hacen algunos que no lo leen muy en profundidad? Y hacen la resta de este número que está acá con este. Cuando en realidad la pregunta es restar este a este. Entonces, al final es al revés. ¿Ya? Las representaciones del número binario en decimal, octal y hexadecimal, yo les recomiendo que muchas veces lo que conviene es o pasar del binario a decimal y de ahí al resto. En este caso, este binario se podría haber pasado a hexadecimal agrupando de a 4. Después agrupamos de a 3 para pasar a octal. Y después quizás desde el hexadecimal podemos encontrar cuál es el decimal. Ahí hay un montón de formas de poder hacerlo. Lo mismo en este caso, en donde nos piden en base a un decimal, pasar a hexadecimal, octal y binario. Podemos pasar de este a hexadecimal y después del hexadecimal pasarlo a binario y a octal directamente. ¿Ya? Y en el caso del 6 nos pedían cuál era el valor decimal de este número, representando en coma flotante, siempre trabajando con precisión simple. Entonces, en este caso, en el 6, teníamos que ver el signo, como el bit de signo era 1, era un número negativo. Vemos el exponente y después obtenemos cuánto es la mantisa. Fíjense que acá en la mantisa hace algo similar a lo que se hace en el caso anterior. Tenemos el número binario completo, con los 23 bits. Ese número binario lo pasamos a hexadecimal y del hexadecimal obtenemos cuánto es el número decimal. Y ahí lo evaluamos en la función, que también es una opción. Muchas veces resulta más rápido porque está la parte de ir agrupando de a 4 y después, como tengo calculadora, estas multiplicaciones de tanto por 16, etcétera, son mucho más rápidas, que también es una opción de poder hacer. ¿Ya? Como les digo, la pauta está disponible ya en el aula, la idea es que ustedes la puedan revisar. Yo voy a estar el fin de semana respondiendo dudas para la prueba, aunque la prueba sea el martes. Si ustedes lo hicieron de otra forma o en algún momento al estudiar lo hacen de otra forma y quieren saber si está correcto, me pueden mandar una foto con su desarrollo y yo le echo una mirada. Si lo hacen de otra forma y les da un resultado diferente, aún así, mándenme la foto porque puede ser de que también se puede hacer de esa forma y haya simplemente algún error numérico. ¿Ya? Muchos de estos ejercicios tenían más de una forma de realizarse. De hecho, creo, mirándolo, el único ejercicio que tenía solo una forma de realizarse sería este, que en realidad, como nos piden específicamente usar mapa de Carnot, de esto teníamos que pasar al mapa de Carnot y quizás puede haber un paso adicional
más o menos, pero era casi parecido. El resto tenía más de una forma de hacerse y en general, si lo hacemos bien, todas las formas tenemos que llegar exactamente al mismo resultado. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra duda con algún ejercicio en particular o respecto a alguna duda con la prueba. Ya, entonces, si no hay más dudas, dejamos la clase hasta acá. De todas formas, el día lunes yo voy a estar en mi oficina entre 4 a 6, si es que tienen cualquier duda. Dígame, ¿qué ocurre con el formulario en la prueba? No, el formulario en la prueba va a ser de puertas lógicas. Si ustedes necesitan las de la álgebra de Boole o algo así, también se puede poner. Lo mismo para el de coma flotante, ¿ya? O sea, el formulario se pueden poner las propiedades del álgebra de Boole, las leyes de De Morgan y también, si es que es necesario, las fórmulas para trabajar con coma flotante. ¿Ya? La única fórmula que sí o sí se tienen que aprender en caso que se pregunte es cómo encuentro yo los rangos para la cantidad de bits según un número. ¿A qué me refiero con esto? Vamos aquí a la pizarrita. Si yo trabajo, por ejemplo, con los números sin signo, para n bits, yo tengo 2 elevado a n combinaciones, que al final son 2 elevado a n números. O sea, el rango que yo voy a tener va a ser desde el 0 hasta el 2 elevado a n. ¿Ya? Pero si yo trabajo con números con signo, para n bits, tengo la misma cantidad de combinaciones, pero ahora eso lo tengo que distribuir entre los positivos y los negativos. Entonces, el negativo más grande va a quedar menos 2 elevado a n menos 1, y esto es hasta 2 elevado a n menos 1, menos 1. ¿Ya? Estas formulitas que están acá, esas, si se llega a preguntar algo así, no van a estar incluidas, porque es directamente aplicar la fórmula. Creo que es el único, no, de hecho no creo, es el único caso en donde no se va a entregar la fórmula, aunque se pregunte eso en particular. En el resto de los casos, si es que hay que usar alguna fórmula, no hay ningún inconveniente en entregar. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Entonces, nos vemos el martes. Que estén muy bien. Estaré atento el fin de semana si es que tienen cualquier duda o cualquier interrogante para la prueba. ¿Ya? Chao, chao. Que estén muy bien. Cuídense.